Buenas tardes a todos jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar jóvenes con nuestra clase. Me avisan si se ve bien. ¿Se ve todo jóvenes? ¿Se me escucha? Sí, Muy bien. Vamos a ver hoy día un poquito de lo que es cinemática. Vamos a explicar un poco de la teoría. Estamos grabando la clase también para después compartirla con un video de YouTube. ¿Qué es la cinemática, jóvenes? Es la parte de la física que estudia los movimientos acelerados de los cuerpos, considerando en él el análisis o las fuerzas que causan este movimiento. En la anterior unidad nosotros estudiamos lo que era, perdón, aquí hay una corrección, esto es estática, no es cinemática. Estática. En la anterior unidad estudiamos nosotros lo que era dinámica, ahora vamos a estudiar estática. ¿Qué es la estática? Es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento, pero ahora considerando la fuerza o la causa que producen ese movimiento. En cinemática estudiamos nosotros los cuerpos en movimiento, pero no analizábamos qué producía ese movimiento. Lo que nosotros consideramos es directamente el movimiento, la velocidad, la aceleración, la distancia, el tiempo, ¿no? En cambio, ahora vamos a estudiar las fuerzas que producen que estos cuerpos se muevan. Una de las propiedades importantes dentro de la estática es la inercia. ¿Qué es la inercia? Es una propiedad de la materia que consiste en romper o alterar el movimiento de un cuerpo. O sea, donde un cuerpo está quieto o está en reposo, al alterarle, por ejemplo, aplicarle una fuerza, este rompe ese estado de reposo y comienza el movimiento. Esto se conoce como inercia, ¿sí? Es el esfuerzo de tratar de sacar un cuerpo del estado de reposo y ponerlo en movimiento, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a estudiar en esta parte o en esta unidad? Lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se conoce como el principio de inercia y nos dice lo siguiente. Los cuerpos en reposo tienden a seguir en reposo mientras no haya una fuerza que cambie su estado de reposo. Todos los cuerpos en movimiento, también nos dice, tienden a seguir en movimiento mientras no haya una fuerza que modifique dicho estado. En palabras sencillas, si no hay ninguna fuerza que rompa el estado de inercia, el cuerpo sigue en estado de equilibrio. La primera ley de Newton me dice que toda la suma, aquí sí podemos ver esto como una M, chaita, toda la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y, o en las fuerzas horizontales y fuerzas verticales, deben sumar cero. Esa es la primera ley. Que cuando los cuerpos están en reposo o están quietos, estas fuerzas deben sumar cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? Entonces recuerde, ¿qué diferencia hay entre estática y dinámica? Perdón, entre estática y cinemática. La estática estudiaba, perdón, la cinemática estudiaba los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que los producen. Pero aquí en dinámica, en estática, vamos a estudiar los cuerpos que considerando las causas que lo producen. Sí, los cuerpos de movimiento considerando las causas que lo producen. Bien. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a corregir primero esto que es estática. ¿Ya? Estática y dinámica. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Vamos a ir anotando entonces esto es importante. Unidad 3, estática y dinámica. Muy bien. Aquí voy a ir anotando los conceptos que estábamos viendo y explicándolo, no, explicándolo de nuevo. Cinemática. Decíamos, estudia los cuerpos en movimiento
sin considerar las causas que lo producen. Aquí vamos a notar en realidad el concepto correcto es mecánica. Mecánica. En realidad el concepto correcto es dinámica. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la dinámica. La dinámica es la que estudia los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. ¿Y qué es lo que estudia la estática? Estudia los cuerpos en reposo. ¿Qué quiere decir en reposo? Que su velocidad es cero, ¿no? Esta es una pequeña corrección. Eso sería lo que nosotros vamos a corregir, ¿ya? Cinemática estudia los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. Dinámica estudia los cuerpos en movimiento sin considerando aquí, perdón, considerando las causas que lo producen, y la estática estudia los cuerpos en reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Velocidad cero. Muy bien. Esta pequeña introducción para que tengamos claro, parece que ah, ah, cinemática estática. Entonces ya nosotros hemos estudiado la cinemática, todos los tipos de movimiento. Ahora vamos a centrarnos en la dinámica y estática. Entonces vamos a ver ahora un pequeño ejemplo para seguir. Vamos a comenzar con estos ejemplos de acá. Miren, jóvenes. Dice determinar el valor de la fuerza para que el movimiento se encuentre en reposo. Vamos a la primera ley. Un cuerpo va a estar en reposo cuando no hay una fuerza que cambie su estado. En palabras sencillas, un cuerpo va a estar en reposo cuando cumpla esta propiedad, que la suma de fuerzas dé igual a cero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunte nomás antes de seguir. Voy a pedir porfa que nos quedemos unos 15 minutos más, porfa, para que así podamos avanzar un poco, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Cómo se resuelve este ejemplo aquí? Tenemos que calcular una fuerza. En este caso, mire, dice el problema, determinar el valor de F. F es una fuerza. Hay que hallar este valor, jóvenes. Hay que hallar este valor de F para que el cuerpo se encuentre en reposo, dice. ¿Sí? Entonces vamos a ir a lo que se llama diagrama de cuerpo libre. DCL, diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una forma de representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces nosotros tenemos X y Y. Vamos a dibujar esta fuerza. Voy a dibujar primero la fuerza F, que como vemos se dirige hacia este lado, hacia este otro lado.
Ahí tenemos a la fuerza F. Esa es la fuerza F. Ahora, fijémonos aquí, importante, ya tengo descompuesta esta reacción. Dice 4/2 newton. Y me da un ángulo de 45. Sucede lo siguiente, jóvenes. Voy a dibujarle aquí la otra fuercita. Y voy a hacer esta componente para abajo. Y voy a hacer esta otra fuerza para este otro. Esta sería la reacción R, que tenemos su valor de R. R es 4/2 newton. Tenemos el valor de RY y tenemos el valor de Rx. Y me dice aquí que el ángulo es 45. Bien, vamos a ir antes de seguir a la fórmula. Mire, quiero que vea usted acá atento. ¿Qué me dice el problema? Aquí le voy a sacar un screen y lo voy a poner. Le voy a sacar un screen y lo vamos a colocar acá. Esta es la fórmula de estática, joven. En palabras sencillas, aquí está. Nos interesan las fuerzas que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Bien, cuando las fuerzas van hacia la derecha, son positivas. Y cuando van hacia la izquierda, son negativas. Cuando van para arriba, son positivas. Cuando van para abajo, son negativas. Entonces, fijémonos acá. Yo voy a hacer me pide hallar el valor de F. F, pregunta, ¿está sobre el eje X o sobre el eje Y? Está preguntando. Sobre el eje X. Correcto, entonces lo único que tengo que aplicar es la primera fórmula. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué fuerza tengo en el eje X? Tengo la fuerza F, que es la verdecita, que siguiendo esta regla de acá, jóvenes, la derecha es positivo y la izquierda es negativo. ¿Sería positivo o negativo esta fuerza F? Negativa. Correcto, muy bien. F, negativo. Ahora, ¿qué otra fuerza tenemos en el eje X? Fíjese, esta fuerza azul no me sirve. ¿Por qué? Porque en realidad esta fuerza azul, cuando no está ni en el eje X ni en el eje Y, se debe descomponer. Por eso es que ya está descompuesta aquí. Entonces, en realidad no se toma en cuenta esta fuerza en azul, que es la reacción, se puede notar. Eso significa R. Solo debemos considerar la fuerza en Y y la fuerza en X. Pero aquí hay un detalle. La fuerza Y está sobre el eje Y. Si esto yo lo traslado, esto está sobre el eje Y. No nos interesa. Entonces, ¿cuál es la otra fuerza que está sobre el eje X que nosotros debemos analizar? Sería la fuerza. ¿Qué otra fuerza o qué otro vector está sobre el eje X? Solamente está la fuerza, la resultante en X, no esta que estoy ahorita señalando. Entonces, esa resultante, ¿qué signo va a ser la resultante en X? Rx, esta que tenemos aquí. La amarilla. Positiva. Correcto. Entonces, más Rx. Y decimos, ¿hay alguna otra fuerza que yo tenga que analizar? En X no hay ninguna. Solamente esas dos. Esta R y tendría que analizarla en sumatoria de fuerzas en Y. Y esta azul, la R, no tengo que analizarla porque no está en ninguno de los dos ejes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí? Despejar la fuerza resultante, perdón, la fuerza F que estoy buscando.
Esto que es negativo pasa con, ¿cómo pasaría? Positivo. Correcto. Resultante en X va a ser igual a F. Y F, que es lo que estoy buscando, va a ser resultante en X. Entonces, el problema acá sería calcular la resultante. Pero mire, interesante acá, voy a dibujarlo. Nosotros, ¿cómo podría calcular usted con este simple trazo, este dibujo que yo estoy haciendo ahorita? ¿Con qué técnica o con qué método usted aprendió en física para calcular a partir, ahorita lo vamos a ver aquí, estos son los vectores. Fíjese, usted necesita calcular ahorita, mire 45, esto dice que vale 4 raíz de 2 sobre por Newton, eso quiere decir n, esto vale RY y esto vale RX. No necesitamos calcular RY, necesitamos calcular RX. ¿Con qué podríamos calcular RX mirando solamente este triángulo, jóvenes? Que es la única información que me dio el problema en realidad. ¿Con qué podríamos hacer? ¿Se acuerda cómo calcular un lado de un triángulo nomás? ¿Qué podríamos hacer? Mediante el teorema de Pitágoras. Correcto, podría ser el teorema de Pitágoras o podría ser mejor, más sencillo, una función trigonométrica. Si usted toma en cuenta, este es el ángulo, el de al frente sería el cateto opuesto, ¿no? Y el que está aquí abajo sería el cateto adyacente, ¿no? Entonces el cateto adyacente sería con coseno. Coseno de 45 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 45 es igual, el opuesto, perdón, aquí estoy un error, no es cateto opuesto, es cateto adyacente, perdón. Cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente sería RX, ¿no, jóvenes? En este triángulo. RX. Y la hipotenusa sería el lado más largo, que en este caso sería 4 raíz de 2, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, más sencillo para hallar RX, este 4 raíz de 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que vamos a hacer es despejar. 4 raíz de 2 por coseno de 45. Y eso sería igual a resultante en X. ¿Y cuánto vale la resultante en X, jóvenes? Sería 4 raíz de 2 multiplicado por coseno de 45. ¿Cuánto sale ese resultado? Sale 4. 4. ¿Y en qué unidades sería? Entero. Newton, ¿no? Newton. Newton, ¿no? Entonces, mire, ya con esto, ya directamente ya hace el cálculo. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza que me pregunta el problema? ¿Cuánto vale la resultante en X? 4 newton. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, repasemos un poquito. En este caso, ¿qué me decía el problema? Determinar el valor de la fuerza F para que se encuentre en reposo. Si dice que debe encontrarse en reposo, quiere decir que debe aplicar la primera ley de Newton. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que la suma de fuerzas en el eje X o suma de fuerzas horizontales debe ser igual a 0. Y que la suma de fuerzas en Y deben ser también igual a 0. Cualquiera de las dos, o las dos a veces necesitamos aplicarlas. Entonces, para eso realizamos algo que se llama diagrama de cuerpo libre, DCL. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es agarrar y copiar todos los vectores o las fuerzas que están en mi problema en un eje X y Y para que sea más sencillo el poder interpretarlo. Entonces aquí dibujé la fuerza F, la verdecita, tomando este sentido. Y esta resultante que está aquí arriba de 4 raíz de 2, la copié aquí con azul. Esta RX la copié aquí abajo y RY. Hicimos sumatoria de fuerzas en X. ¿Y por qué solo en X? Porque estamos hallando F, ¿no? Y de aquí sacamos que fuerza
F que va hacia la izquierda sería negativo y fuerza resultante en X sería positivo. Despejamos y la fuerza F debería ser igual a la resultante en X, pero no sabemos cuánto vale la resultante. Para eso utilizamos este triángulo con estos vectores que me dio el problema. Resultante, Rx, Ry. No me interesa la resultante en Y porque no la vamos a aplicar, solo me interesa la resultante en X. Entonces, como tengo el lado del cateto adyacente abajo, debajo del ángulo del cateto adyacente, el que está al frente se llama cateto opuesto, utilizamos la función trigonométrica coseno. Coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente sería X y la hipotenusa sería la resultante, 4 raíz de 2. Reemplazamos y despejamos la resultante y nos da 4 newton y la fuerza por tanto sería 4. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Lo bonito de estática es que no se necesita mucha fórmula, solo se necesita estas dos fórmulas, Fx y Fy. Eso sí, lo que necesitamos saber en este tema es utilizar los vectores. Vamos a ocupar bastante vectores. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Lo voy a hacer más chiquitito. Lo voy a pasar después en PDF esto para que lo tengan. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, Sí, adelante. ¿quiere decir que la mayoría de ejercicios van a ser ejercicios que están en reposo, los Sí, problemas? sí, vamos a hacerlo que todos los ejercicios tengan reposo porque no nos va a dar tiempo para ver todo lo que es dinámica. Como este análisis, nosotros en nuestra carrera no necesitamos profundizar mucho en la fuerza para, por ejemplo, ver cuánto tiene alguna carga o un techo, por ejemplo, que quizás necesitemos, vamos a estar estática, no necesitamos entrar mucho en dinámica. Entonces vamos a quedarnos solamente en estática, aunque la unidad se llame estática y dinámica. ¿Ya? Vamos a profundizar en esos temas más que todo. ¿Está bien? Gracias, licencia. Ya, muy bien. Vamos a hacer uno más y de ahí vamos a descansar. Ya no quiero tenerlos mucho tiempo, capaz tienen otra tarea o otras actividades. ¿Ya? Va a disculpar más bien la tardanza. Después le paso este problema, ¿ya? Vamos a ver uno más y de ahí nos vamos a descansar. Dice lo siguiente, una fuerza constante, vamos a sacarle vamos a sacar, a ver, lo vamos a hacer el 3 primero, porque me gustaría explicar la teoría del 2. Vamos a hacer primero el 3. Aquí está, muy bien. Vamos a hacer el 3 y ya después hacemos los otros conmigo ya en clase. Dice, calcular la fuerza, este es el ejemplo 3, ¿no, jóvenes? Calcular la fuerza que sostiene a la esfera si el peso de la misma es 40 newton. Entonces, mire, usted necesita calcular esta fuercita que le está pidiendo el problema. Esta fuercita, F. ¿Sí? ¿Qué dato me dio? Me dio W, que es el peso de esta esfera. Me dio la tensión. ¿Qué es la tensión? Es esta, es el esfuerzo que hay dentro de una cuerda que está aquí amarrado a ese, vamos a decir, a ese techo o a esa viga que está ahí arriba. Entonces, ¿cómo se dibuja la tensión, jóvenes? Siempre se dibuja saliendo del cuerpo, así como está justamente en este caso el problema. Eso es la tensión. Entonces, voy a trasladarlo todo esto a un diagrama de cuerpo libre para poder hacer el problema. ¿Necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre? Sí. Algunas veces con la práctica no necesita, pero ahorita nosotros que estamos viendo este tema, es mejor que utilicemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, X y Y. Voy a copiar la fuerza F. La fuerza F va hacia la izquierda. Por comodidad, yo la puedo colocar aquí, pero la voy a dibujar al otro lado. No va a afectar en nada en ese cálculo, simplemente por comodidad la voy a colocar ahí. Esta sería la fuerza F. No va a afectar en nada el cálculo, le comentaba, ¿no?
Esta es la fuerza F. El peso de esta esfera va hacia abajo. La vamos a colocar aquí el peso hacia abajo. Esto sería doble P, que vale 40 newtons. De ahí necesito la tensión. Esto lo voy a hacer con verde. Lo voy a dibujar de este otro lado. Ahí. Esto sería la tensión T. Ahora, este 53, ¿dónde puedo trasladar ese ángulo? Hay una propiedad de ángulo. Lo voy a dibujar aquí esa propiedad. Cuando tengo una especie de Z, así, siempre y cuando estas dos líneas que voy a hacer con azul sean paralelas, siempre que estas dos líneas azules sean paralelas, por eso la dibujé ahí, este ángulo se va a repetir en este otro lado, ¿sí? Entonces, este 53, ¿dónde tendría que repetirse? Aquí, ¿no? Eso es importante el poder identificar. Entonces, para comodidad de nosotros, aquí va a estar 53 grados. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerda qué hacía cuando un vector no está ni en el eje X ni en el eje Y, jóvenes? En la primera competencia lo vimos. Este vector tensión T no está ni en el eje X ni en el eje Y, ese vector verde. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se acuerda qué haríamos cuando pasa eso? Descomponerlo. Correctísimo. Hay que descomponer este vector en Tx, y este vector en Ty. Entonces tenemos Tx y Ty. Excelente. Cuando descomponemos este vector, nos olvidamos de T. Ahora solo trabajamos con Tx y Ty. Bien, sucede lo siguiente. Si usted analiza bien, para hallar la fuerza F, que es lo que estamos buscando, necesita conocer la tensión en X. Pero hay un problemita, no podemos conocer la tensión en X porque no sabemos cuánto vale. El problema no me lo ha dado. El único dato que me ha dado es el peso de la esfera, que es 40 newton, que es esta línea azul, perdón, esta línea amarilla que va hacia abajo, ¿no? Este vector amarillo que va hacia abajo. Entonces, en este problema, me conviene a mí primero hacer sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y. Recuerde, si hago sumatoria de fuerzas en Y, para arriba va a ser positivo y para abajo van a ser negativo. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo la tensión en el Y que va hacia arriba. ¿Qué signo sería si es la tensión en Y, jóvenes? Como va hacia arriba, ¿qué signo sería? Positivo. Correcto. Y el peso W, que sería negativo, ¿no? Ahora, ¿se acuerda cómo sería tensión en Y? Tensión en X sería, recordando cómo se descomponía, si usted trabaja con el vector que está aquí, con el ángulo que está aquí adentro, sería tensión coseno de 53, ¿se acuerda? En X era coseno y en Y era seno. El otro sería tensión seno de, perdón, aquí 43, le puse y es 53, ¿no? Tensión 53. Tensión coseno de 50. Y el otro lo mismo. Seno de 53. Muy bien. Entonces, esta información nos va a servir. Despejo, tensión en Y va a ser igual a W, el peso. Y tensión en Y sería tensión seno de 53.
W vale 40, ¿no, joven? 40 newton. Y ahora, como solo me falta hallar la tensión, sería tensión igual a 40 y seno de 53 seno de 53 que multiplica pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería eso, joven? 40 dividido entre seno de 53. Llega a ser 50,01. Excelente. 50,01. Como 01. como el peso estaba en newton, también esta tensión tiene que estar en newton. Correcto. Ahora, recién conociendo la tensión ya puedo hacer el otro paso. El paso 2. Sumatoria de fuerzas en X. Recuerde que en X hacia la derecha sería positivo y hacia la izquierda sería negativo. Vamos a acomodarlo un poquito porque capaz después no se ve bien. Hacia la derecha, positivo, y hacia la izquierda, negativo. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza tengo en X? La fuerza F, que es negativa, y Tx sería positivo, ¿no? Como la pregunta era calcular la fuerza F, vamos a despejar F. Este negativo que pasa al otro lado con positivo. Perdón. Ahora le damos la vuelta a esa fórmula. F es igual a tensión en X. Pero la tensión en X era tensión coseno de 53. Tensión coseno de 53. Y reemplazamos. La tensión es lo que acabamos de calcular. Por eso es que hicimos primero la sumatoria de fuerzas en. Sería 50,01 por coseno de 53 grados. ¿Cuánto nos sale? Bueno, ¿cuánto nos sale la fuerza que me está preguntando el ejercicio? ¿Cuánto sale? Sale 30,01. 30,01 newton. Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué dudas? A ver, lo vamos a hacer más chiquitito y vamos a repasar. Me pedía calcular la fuerza F. ¿Qué me da de dato? El peso, este W se llama peso, que va hacia abajo. La tensión, que va en diagonal así con un ángulo de 53. Entonces, ¿qué fue lo primero que hacemos? Llevar al diagrama de cuerpo libre. Por comodidad, este vector F, en vez de dejarlo ahí, lo puse al otro lado. No afecta en nada porque fíjese que el sentido sigue siendo lo mismo. Porque en realidad lo que nos interesa es el sentido, ¿no?, del vector. Entonces lo trasladé aquí. Esta tensión T la puse aquí arriba. Ahora, por propiedades, este ángulo de 53 se repite aquí abajo. Esta propiedad que estamos viendo aquí, ¿no? Por eso es que copié el T aquí arriba y 53 aquí abajo. Y el peso de la esfera es 40 newton, es este vector que está con amarillo. Entonces, analizando, vemos que para hacer sumatorias en X, primero usted debe conocer la tensión en X, no sabemos cuánto vale. Antes que nada, esta tensión se descompone en dos vectores. En Y, tensión en Y y tensión en X. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces para calcular la fuerza es conocer la tensión. Entonces, antes de hacer sumatoria de fuerza en X, hago sumatoria de fuerza en Y. La tensión en Y sería positivo, que va hacia arriba, y el peso W sería negativo, que va hacia abajo. Despejamos y tenemos que TY es igual, o tensión en Y es igual al peso. Pero recordemos que cuando tenemos este ángulo, tensión en X es tensión coseno de 53 y tensión en Y es tensión seno de 53. Reemplazo y este seno de 53 que está multiplicando pasa a dividir. Así conozco la tensión.
Y a partir de ahí ya recién hago el paso 2, sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. La fuerza sería negativo porque se dirige hacia la izquierda y la tensión X positivo. De aquí despejo y tengo que la fuerza debe ser igual a la tensión X, pero la tensión en X es tensión coseno de 53. Y listo, ahí terminó el problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a quedar aquí, voy a tomar lista ya. Vamos a dejar de grabar ya, chicos.